La ciudad más densamente poblada de la Tierra. Alguna vez una ciudad en Hong Kong fue la más densamente poblada del mundo. Era la ciudad amurallada de Kowloon, apenas 1.37 veces más grande que el Empire State. La ciudad amurallada tenía una población numerosa para su extensión, 1.2 millones de habitantes por kilómetro cuadrado. Esta densidad de población es realmente impresionante si la comparamos con otras ciudades. Ni Ciudad de México ni Nueva York, dos de las ciudades más densamente pobladas de Norteamérica, están cerca de esta cifra. Nueva York, la ciudad más densamente poblada de Estados Unidos, tiene 11.232 habitantes por cada kilómetro cuadrado, apenas 0.94% de la densidad de la ciudad amurallada de Kowloon. Ciudad de México, por su parte, apenas un 0.51%. Incluso Manila, en Filipinas, que tiene una de las densidades poblacionales más altas del mundo, con casi 74.000 habitantes por kilómetro cuadrado, no llega al 7% de lo que fue la densidad de población de la ciudad amurallada. En esta ciudad los edificios se construían uno al lado del otro, sin espacios ni ventanas, sin planificación de urbanismo ni de salud pública. Pero, ¿cómo vivían los habitantes en una ciudad tan pequeña? ¿Cómo se conformó la ciudad de Kowloon? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Fue un asentamiento urbano único. La ciudad amurallada tenía una arquitectura improvisada y era un enclave en el área que fue una fortaleza militar en el distrito de Kowloon, Hong Kong. La historia de la ciudad amurallada de Kowloon o Kowloon comenzó en la dinastía china Song del Sur, que gobernó desde el año 960 hasta 1279. Esta dinastía construyó una pequeña fortaleza para gestionar el comercio de sal de la zona y proteger a los habitantes de la región de ataques piratas. La ciudad amurallada de Kowloon fue un lugar importante para las dinastías chinas debido a su ubicación estratégica y su papel como una fortaleza defensiva. Históricamente, la zona donde se ubicó estaba cerca de la desembocadura del río Shanxun, en la región de Kowloon, que es una península en la parte sur de China. Debido a su posición geográfica, la ciudad tenía una posición ventajosa para controlar el comercio y las rutas de navegación en la región. Esto permitía que las dinastías chinas tuvieran un mayor control sobre las actividades económicas en el área. La ciudad amurallada de Kowloon también se utilizó como centro administrativo para recaudar impuestos y gestionar asuntos civiles en la región. De esta manera, la ciudad contribuyó a la estabilidad y el control del gobierno chino en la zona. Aunque la fortaleza de Kowloon se construyó originalmente durante la dinastía Song, sufrió modificaciones y expansiones en periodos posteriores, cuando la nueva dinastía Ming controló la ciudad. Luego le sucedió la dinastía Qing. Siglos después llegó el caos. El Hong Kong británico. En 1842, China y Gran Bretaña firmaron un tratado de paz que puso fin a la Primera Guerra del Opio, que ocurrió entre 1839 y 1842. ¿Por qué empezó esta guerra? Entre fines del siglo XVIII y principios del XIX, China se encontraba en una posición de autosuficiencia y no mostraba mucho interés en el comercio exterior. Sin embargo, potencias occidentales como Reino Unido querían aumentar sus exportaciones a China, que principalmente consistían en opio producido en la India británica. El emperador de China se opuso, lo que llevó a conflictos con los británicos. El trasfondo fueron las disputas comerciales entre ambos países. China experimentó un déficit en su balanza comercial porque la mayoría de los países occidentales solo se interesaron en comprar productos chinos como té, porcelana y seda, pero no exportaban bienes de igual valor a China. En un intento de corregir el desequilibrio, el gobierno chino impuso restricciones a las importaciones occidentales y solo permitió el comercio en algunos puertos designados como Cantón. Sin embargo, los comerciantes británicos encontraron una forma de equilibrar el comercio con China. Comenzaron a traficar opio producido en la India británica,
lo que generó grandes ganancias. Aunque el consumo de opio en China había sido prohibido, la demanda creció significativamente. El contrabando de opio se convirtió en un problema creciente para el imperio chino y su población. Hacia 1830 se exportaban alrededor de 1.400 toneladas de opio anuales hacia China. Para detener el tráfico de opio y proteger a sus ciudadanos de la adicción, China endureció las medidas y confiscó grandes cantidades de opio británico en el puerto de Cantón en 1839. El comisionado imperial Lin Zexu lideró una campaña para eliminarlo. Hubo decomisos masivos y pidió a los comerciantes extranjeros que entregaran sus suministros de opio. Cuando los británicos se negaron, Lin Zexu ordenó la destrucción de más de 20.000 cajas de opio confiscado, lo que resultó en una gran pérdida financiera para Reino Unido. En respuesta, declaró la guerra a China. La Marina británica, con su ventaja tecnológica, logró derrotar a las fuerzas chinas en varios enfrentamientos navales y terrestres. La guerra culminó con la firma del Tratado de Nankín. Este tratado fue desigual, pues Reino Unido impuso una serie de condiciones humillantes a China. Entre ellas, el emperador chino Qin Dao Wan cedió su soberanía sobre la isla de Hong Kong. Sin embargo, acordaron que China podía mantener la ciudad amurallada hasta que se estableciera la administración colonial del área. China construyó un muro defensivo para controlar esta parte de la isla y contener la influencia de los ingleses. El 14 de abril de 1899, los británicos atacaron la ciudad amurallada para anexar el territorio a su jurisdicción, y porque sospechaban que China estaba formando tropas para generar una resistencia contra la expansión del Reino Unido. Pero cuando los británicos entraron, los soldados del virrey chino se habían ido y solo quedaban unos 150 residentes. Reino Unido tomó la ciudad amurallada, pero hicieron poco con ella. Pronto quedó casi deshabitada, algo que resulta increíble al pensar en su situación actual. Para ese entonces la ciudad era un sitio prácticamente turístico, que atraía a los curiosos. Tenía unos pocos asentamientos que conformó la iglesia protestante, un ancianato y una oficina administrativa china, conocida como Yamen. Durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses invadieron la ciudad amurallada y demolieron la parte más antigua. Japón controló el territorio desde 1941 hasta 1945. Cuando perdieron la guerra, el Reino Unido recuperó la ciudad. Con el tiempo llegaron más residentes a la ciudad amurallada, atraídos por precios bajos de los alquileres y pocas exigencias en impuestos, visas o licencias. En 1947 se conformaron unos 2.000 campamentos ilegales. Para 1971, sumado a los edificios permanentes, 10.000 personas ocupaban casi 2.200 viviendas. La ciudad se siguió expandiendo sin una autoridad clara, pues había ambigüedades con respecto a la soberanía del territorio. Esto condujo a un crecimiento descontrolado y el establecimiento de una comunidad autosuficiente. En la década de 1950, la ciudad amurallada de Kowloon se convirtió en un asentamiento masivo y abarrotado. Las construcciones se hacían uno al lado de otra, sin ningún tipo de planificación o regulación. Con el tiempo se convirtió en un lugar famoso por su caos, abarrotamiento y pasillos oscuros y estrechos, a menudo descritos como un laberinto vertical. La ausencia de gobierno y el vacío legal en la zona condujo al establecimiento de negocios ilícitos y actividades ilegales, lo que acentuó la mala reputación del lugar. Sin embargo, también era hogar de personas comunes y trabajadoras que vivían allí debido a la falta de opciones de vivienda asequible en Hong Kong. ¿Cómo vivían en la ciudad amurallada? En su mayor apogeo, 50.000 personas vivieron en los 0.026 kilómetros cuadrados de la ciudad amurallada. Hasta 1943, la ciudad tuvo el muro de piedra que la rodeaba. Tenía 4 entradas y medía 4 metros de alto y 4.6 metros de espesor. Las calles de la ciudad amurallada de Kowloon eran estrechas y sinuosas, muchas de 1 y 2 metros de ancho, lo que contribuía a su sensación de laberinto y caos. La ciudad se convirtió en un espacio altamente congestionado. Las personas vivían en edificios con poco o nulo acceso al aire y espacios abiertos. Los apartamentos eran prácticamente cajas sin acceso al exterior. En muchas áreas, la luz del día era limitada debido a la altura de los edificios y la estrechez de las calles, lo que hacía que algunas partes fueran oscuras y sombrías, incluso durante el día. Se podían ver techos congestionados con antenas de televisión, tendederos, depósitos de agua y basura. Ahí también eran los lugares de reunión,
Los edificios se conectaban entre sí a través de puentes y pasarelas elevadas. Esta era la dinámica donde convivían comunidades y donde también encontraron espacios los comercios. Había pequeñas empresas, como fábricas de carne. Como no había leyes de salud, se podían ver los animales muertos en las esquinas. En 1950, la mala planificación y la falta de medidas de seguridad condujo a un incendio que destruyó más de 2.500 viviendas, donde vivían casi 3.500 familias y 17.000 personas. Desde entonces se hizo necesaria una política de prevención contra incendios en áreas donde había edificaciones de madera. El siniestro generó una oportunidad para construir nuevas viviendas, lo cual hizo pensar que el incendio fue intencional. Entre 1950 y 1970, los edificios eran bajos de madera y piedra. Luego se construyeron edificios de hormigón de 4 o 5 plantas, y muchos se reemplazaron con bloques de 10 pisos o más. En ese mismo periodo, una mafia organizacional china controló la ciudad amurallada, donde desarrollaron distintos negocios y elevaron las tasas de prostitución, juego y abuso de drogas. La ciudad amurallada de Kowloon se convirtió en un lugar notorio de actividad criminal, incluyendo la presencia de algunas facciones de la organización criminal llamada Triada China. Al lugar se le conocía como lugar de las tinieblas, ya que no podían entrar autoridades policiales, ni de salud, ni la Policía Real de Hong Kong, ni el gobierno británico de Hong Kong tenían acceso. Fue en la década de 1970 cuando se logró eliminar las organizaciones criminales a través de una campaña anticorrupción. A medida que pasaban los años, la ciudad se convirtió en un tema de preocupación para las autoridades y un símbolo de la falta de planificación urbana. Para 1980, había alrededor de 350 edificios de gran altura interconectados y 35.000 personas asignadas en apartamentos pequeños. Los edificios estaban tan cerca unos de otros que se hacía difícil abrir una ventana. Veamos esta imagen de The Travel Club para tener una idea de cómo era la ciudad amurallada. El periodista Wilfred Chan escribió para CNN Travel que para mantener a su densa población, los residentes cavaron pozos adicionales y construyeron miles de tuberías que serpenteaban a través del edificio. Pero dado que bombear agua a los tanques del techo de la ciudad requería mucha energía, la gente se turnaba para conservar la electricidad y poder compartir con éxito el agua. La peculiar forma en que se levantó la ciudad ha cautivado a arquitectos y diseñadores. Se ha descrito como arquitectura anárquica y autosuficiente que buscaba los espacios disponibles y construía por su propio medio como se podía. ¿La ciudad amurallada de Kowloon todavía existe? El gobierno intentó desalojar la ciudad en varias ocasiones, pero los residentes se resistieron, así que adoptó una política de no intervención, también para no dañar sus relaciones con Reino Unido, que todavía dominaba la ciudad. Finalmente, en el año de 1987, el gobierno de Hong Kong anunció un plan para demoler la ciudad amurallada de Kowloon. El proceso se desarrolló entre 1993 y 1994. Reino Unido transfirió la soberanía de Hong Kong a China en 1997, con lo cual se convirtió en una región administrativa especial de China y se le otorgó un alto grado de autonomía, mayor al de otras regiones chinas. Hoy en día, en el lugar donde se encontraba la ciudad amurallada de Kowloon, construyeron un parque de 3.1 hectáreas con el mismo nombre. Este parque, que conmemora la historia de la ciudad y se ofrece a los visitantes una visión de cómo era este intrigante asentamiento urbano. El parque se diseñó para preservar la cultura del lugar y permite la oportunidad de explorar algunos de los cimientos y restos de la antigua ciudad amurallada. Se pueden encontrar réplicas de edificios históricos y jardines que evocan la apariencia de la antigua ciudad. También hay un pequeño museo que exhibe artefactos y fotografías históricas. La ciudad amurallada de Kowloon se sigue recordando como un fenómeno arquitectónico y social único en la historia de Hong Kong y el mundo, y su legado continúa siendo objeto de interés y estudio. La ciudad ha sido retratada en películas y videojuegos como Batman Begins y Call of Duty Black Ops. La ciudad amurallada de Kowloon fue una asombrosa manifestación de adaptación y supervivencia bajo condiciones extremas. Esta ciudad desafió las nociones convencionales de urbanismo y gobierno, convirtiéndose en un caso atípico de autogestión comunitaria en medio del caos. A pesar de sus limitaciones en servicios públicos y condiciones precarias, la ciudad amurallada de Kowloon demostró que sus residentes encontraron formas ingeniosas para obtener agua, alimentos y otros recursos esenciales.
Es difícil que otra ciudad supere el récord de la ciudad amurallada, de 1.2 millones de habitantes por kilómetro cuadrado. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasy's.